Buenas noches, soy la estudiante Patricia Micaela Ruiz Granda de la Universidad Internacional del Ecuador. La materia o el curso que estoy siguiendo es Critical and System Theory, lo cual el día de hoy vamos a dar una pequeña interpretación de la guía perversa de ideología de Slavoj Žižek. Y para esto cuento con la presencia del abogado Elian Sebastián Haya Guamán, el cual nos va a ayudar a dirigir esta encuesta con un fin de realizar varios puntos de vista y esta ideología. Dado esto, le doy paso al abogado Elian Sebastián Haya para poder seguir con esta introducción. Buenas noches, soy el abogado Elian Sebastián Haya Guamán. Agradecerle en este primer lugar a la estudiante Patricia Micaela Ruiz por hoy considerarme y invitarme a tratar este tema muy importante, ya que justamente cuando hablamos de Slavoj Žižek, sobre la guía perversa de la ideología, tiene muchos puntos muy fundamentales y muy importantes. Entonces es importante recalcar que es un tema de severa importancia y a la vez que tiene bastantes puntos de vista que nos ayuda a analizar en la ideología de lo que es como tal, que trata un punto que nos dice sobre la cual él define en este caso su ideología, o asimismo su manifestación en la cultura popular y su influencia en nuestras vidas diarias. Pero bueno, dicho esto, vamos asimismo a hacer unas pequeñas síntesis con el estudiante para llevar a cabo este tema. Bueno, llevado a cabo esto, vamos a proceder con la intervención asimismo de la estudiante, en la cual yo voy a tomar en este caso la palabra, donde quisiera hacerle unas pequeñas preguntas que quisiera que el estudiante me ayude a analizar acerca de justamente esta ideología de Žižek, ya que quisiera que me dé su punto de vista de cómo ella vio, cómo interpretó esto, de cómo Žižek define la ideología y asimismo cuáles son sus manifestaciones, que quisiera ver si puede ella explicármelo en este caso con unos tipo de ejemplos culturales para ver cómo se lo interpreta y cómo Žižek relaciona su ideología. Respondiendo a su pregunta, podemos entender cómo Žižek nos plantea una ideología un poco más diferente, que esto tiene que ver mucho con unos conjuntos de ideas políticas. Podemos relacionarlo con el entorno que encontramos a nuestro alrededor. Y esto nos podemos enfocar un poco en la forma en cómo lo podemos interpretar y más que todo darle un poco más de sentido al mundo que nos está rodeando y cómo podemos ver nuestro alrededor con los demás. Muy importante el punto que justamente nos acaba de recalcar, en este caso, porque si llegamos a la realidad tiene toda la razón, que en este caso sí se planteó como tal su ideología en un conjunto de ideas políticas, haciendo un entorno que engloba a todos. Entonces, muy buen punto señorita Patricia. Bueno, también quisiera que me ayude aclarando otro punto de vista. Cómo, en este caso, si usted está de acuerdo con la interpretación de Žižek, y en este caso, desde este punto de vista, si puede pensar, en otros ejemplos donde las ideologías puedan presentarse de manera similar o a la vez de manera diferente, pero referente a esta ideología que estamos tratando. En este caso, puedo hablar un poco sobre la película Tiburón. No sé si tal vez la han visto, que era de Steven Spielberg, que nos habla un poco y nos quiere interpretar sobre la ilustración que tiene que ver mucho con la sociedad. Entonces, esto nos ayuda a ver cómo los miedos es una amenaza que tenemos cada día y la tenemos una amenaza propia. Y entonces, esta amenaza nosotros tenemos que lograr identificarla para poder que ya no sea una amenaza, sino buscarle una solución para poder quitar ese miedo.
Entonces, esta película nos ha ayudado a interpretar un poco sobre estos temores que nos enfocamos y a la vez lo vamos creando nosotros mismos. Entonces, la derrota también ha tenido mucho que ver en cómo la ilusión que vayamos proyectándonos, cómo nuestros miedos han ido siendo eliminados, y también a veces mucho se enfoca en los enemigos que nos tenemos alrededor y provocan que tengamos estos miedos. Que, o sea, me parece buen punto, ¿no? Porque justamente estamos relacionando acerca de este video, lo que estamos tratando. Y ese es uno de los claros ejemplos que él mismo lo da. Porque como él mismo se lo expresa, ¿no? Él al momento que habla de ese tema, en este caso de la película que relaciona del tiburón, lo hace con el fin de ilustrar, como usted mismo lo dice, ¿no? Cuando alguien tiene en este caso como que temores, pero a la vez los quiere superar, pero siempre, o sea, obviamente teniendo en cuenta que el enemigo está ahí y él quiere salir adelante, y es muy bueno ese punto de vista, como consideró ese gran ejemplo dicho del video. Bueno, tomando en cuenta esto, vamos a seguir. Así mismo quisiera que me ayude con otra pequeña pregunta que yo sé que va a ser fundamental para que me ayude a analizarlo, porque usted como estudiante sería bueno que también analicemos varios puntos de vista, porque esto nos engloba en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, quisiera ver cómo usted entiende o de qué manera, en este caso, siente que el documental desafía nuestra percepción de lo normal o natural en la sociedad, ¿sí? A ver cómo usted me lo puede interpretar. Sí, respondiendo a su pregunta, en este caso podemos darnos un poco a una ideología un poquito más diferente, es decir, enfocarnos en nosotros, en que si nosotros podemos encontrarnos una mejor interpretación, así como nos dice Cisse, tendríamos que ver cómo las películas mucho nos quieren transmitir y nos quieren enfocar cómo el autor su vida. Entonces, esto de aquí nos puede proyectar mucho a que si tenemos alguna ansiedades, tenemos cosas mucho en común, entonces podemos enfocarnos, a veces nos metemos dentro de las películas para poder ver la sociedad y lo vemos desde otra manera y nos hacen ver con ilustraciones, que serían en este caso las imágenes, los audios, todo lo que nos produce una película para poder crear esta sensación. Bueno, claro, es fundamental, ¿no? Porque la forma en la que, en este caso, como lo dice usted mismo, sí se encuentra en este caso como la forma, ¿no?, de interpretar cómo las películas pueden prácticamente establecer cosas que pasan en la vida diaria. Entonces es muy bueno, porque sí se mismo lo dice, que él en este caso encuentra como que algo convincente, porque las películas pueden proyectar asimismo como tal ansiedades sociales que están pasando en la vida diaria. Y bueno, me parece muy bueno este punto de vista suyo, pero también es fundamental que usted lo analice, y quisiera que me ayude en este caso interpretando. ¿Usted qué piensa, en este caso, qué impacto tiene la ideología en nuestras decisiones diarias? Según Cisse, o sea, según él lo dice en su video de la ideología, usted qué piensa, qué impacto tiene la ideología en nuestras decisiones diarias, que como lo dice en tal caso Cisse? El documental nos invita un poco a poder reconsiderar aquello que lo llamamos un poco normal o lo vemos natural, lo cual esto vamos revelando cómo ha ido estas constituciones, estas ideologías de las personas de mantener un poco un estatus, pero a la vez no es algo propio, algo que nosotros en realidad sentimos. A veces tenemos que estar o enfocarnos un poquito más diferente a lo que nos digan las personas. Y en este caso podemos dar una pequeña representación del amor romántico en las películas, ya sea como el Titanic, que refuerza un poco las ciertas negativas sobre las relaciones y las diferencias de la clase, que esto nos quiere decir mucho de cómo representa lo natural, lo inevitable o lo diferente. Bueno, es muy bueno lo dicho que usted nos analiza, ¿no? Y bueno, por último quisiera que me ayude a sí mismo con un punto de referente a la ideología, cómo pueden aplicarse estas interpretaciones en el análisis
de los medios de comunicación actuales? Bueno, con esa pregunta puedo decirle un poco de que CISET argumenta que la ideología nos ha ido moldeando un poco para ver nuestras elecciones cotidianas. Eso no quiere decir de cómo nosotros hemos ido elaborando las cosas, cómo hemos dado a veces una mejor preferencia o cómo hemos apoyado, nos hemos dirigido hacia una causa. Entonces, esto mucho tiene que ver cómo personalmente lo hemos considerado y cómo hemos sido conscientes de ello y cómo lo vemos desde el punto de vista y lo tomamos en cuenta para poder mejorar y poder tener una mejor perspectiva, más que todo en estas causas, en estos casos que estamos observando. Bueno, en relación con lo que es la estudiante en este caso, muy buenos puntos de vista. Es importante y da una buena alegría el saber cómo se considera bastante esta ideología, porque es algo que se engloba en nuestra vida diaria, entonces es muy importante. Y nada, con esto pues espero que le haya servido de ayuda, en este caso al estudiante, Patricia Micaela Ruiz, una excelente participante, agradecerle por hacerme esta invitación y esperando que todo sea para mejor manera y todo sea productivo. Muchísimas gracias, señorita Micaela, que tenga un buen día. Bueno, quiero finalizar agradeciéndole al abogado Elian Sebastián Jaya Guamán por ayudarme a poder que esta interpretación sea un poco más creativa, poder tener una mejor perspectiva, poder tener un mejor pensamiento y podernos enfocar un poco más en ver a profundidad sobre el tema. Entonces espero que haya sido de su agrado y se les agradezco mucho.